Oh, it's an animal. I thought he was a great guy. He comes really cross. Peace come with the mercy that flows from the blood of Christ, come with the truth of the word. Организуется, поэтому 我国在世界主要经济体中率先实现。 Lo que vimos en estos días es sumamente peligroso, extremadamente peligroso, muy peligroso, y no es el asalto al Capitolio, ni tampoco es el impeachment que quieren hacerle a Donald Trump. Estoy hablando de algo muy grave para el mundo. No importa si Donald Trump tiene la razón o está mal, si es presidente o no. Lo que importa es que se ha demostrado que los dueños de la tecnología tienen muchísimo más poder que el presidente de los Estados Unidos al apagarle el switch y desconectarlo del mundo. Y esto es gravísimo. No por ser Trump, sino porque cada ser humano está ya sometido. Si no protestamos, nos dirigimos a la peor dictadura que la especie humana ha sufrido. Quien tenga la identidad digital existe. Quien no, no. Comenzamos. McCarthy. Demócratas contra Trump. Nancy Pelosi, la poderosa presidenta de la Cámara de Representantes, presiona al vicepresidente Mike Pence para que destituya a Donald Trump a través de la enmienda 25. Demócratas en el Senado y la Cámara Baja estudian cómo sacarlo de la Casa Blanca lo más pronto posible. Lo están acusando de insurrección, sedición e incitación a la violencia. Se le unen incluso del mismo partido de Trump. El senador republicano Pat Toomey declaró que lo mejor es que el presidente se vaya hoy. La senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, le suplica a Trump que deje el cargo. Varios artistas se unen a la campaña. Arnold Schwarzenegger, el famoso Terminator y exgobernador de California, lanza un video contra Trump. El asalto al Capitolio lo comparó con la violencia nazi. But the mob did not just shatter the windows of the Capitol, they shattered the ideals we took for granted. They did not just break down the doors of the building that housed the American democracy. Las corporaciones mundiales de tecnología que controlan las redes sociales muestran su poder y silencian a Trump. Market your book, gadget, or other product. Twitter, la herramienta con la que en 2016 ganó la presidencia Trump, le eliminó su cuenta. Facebook, Instagram y Snapchat también. En el mundo hay algunos que ven peligroso la censura que hizo Twitter. Pero no me gusta la censura. No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung. Und in dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, aber... Trump se defiende. Busca desesperado un altavoz para que lo escuchen y encuentra una plataforma como Twitter, Gab y Parler. Pero las Google y Apple lo persiguen y la arrancan de sus tiendas de aplicaciones para que la gente no pueda verlo en sus teléfonos. Microsoft también rescindió un contrato de alojamiento web y Amazon amenaza con quitarle los servidores. Oh, say, can you see? Los seguidores de Trump lo consideran como un héroe. Trump era una de las personalidades con más seguidores de Twitter en el mundo, alrededor de 90 millones.
Se realizan incluso misas y oraciones masivas para proteger el destino del presidente Trump. Come, O Holy Spirit, lead us to the Son and to the Father. Come, O Spirit, with your gifts of grace. Sus seguidores anuncian que pronto se revelará información de la familia de Biden implicada en redes de tráfico de humanos y pederastia. La prensa convencional tacha de teorías conspirativas. I know you're here because you love Donald Trump and he loves you. El abogado pro-Trump, Lin Wood, el mismo que hace unos días pidió a la gente abastecerse de comida y agua para estar listos ante un supuesto caos y cierre militar, se reporta que ahora la misma plataforma Parler le quitó una declaración donde presuntamente pide fusilar al vicepresidente Mike Pence. Prepara los pelotones de fusilamiento. Pence va primero, reportan. Qué momentos vivimos de principio de año histórico. Abedín Tagaví, el investigador de hoy. Gracias, que Iván Mosenín, el jefe, el periodista en jefe que estaba en España y se vino corriendo para acá. Hamideh Fallah, la coordinadora internacional, que es la que se encarga de mover todos los cables para que los invitados estén aquí. Enfurece a muchos académicos y precisamente por eso está aquí en el programa, porque sus explicaciones abren otros ángulos y hay que escucharlos, porque retratan perfecto lo que está en las mentes de millones en Estados Unidos y el mundo. Rafael Palacios, muchísimas gracias por estar esta noche. Analista de mucho conocimiento y sobre todo eso que falta, no de libros, sino de investigación de campo, de experiencia propia, de estar en los países de fuego y ver el fuego de cerca. Él es una fuente y por eso lo contrató la ONU y por eso mismo ya no está en la ONU, sino está aquí para denunciar. Juan Francisco Coloane, mi hermano, gracias. Rafael, ¿qué está pasando y qué va a pasar? Ahora mismo Estados Unidos está bajo el control del ejército. Ayer el presidente Trump invocó la ley de insurrección en base a lo que realmente sucedió el día 6 de enero, que fue que el Capitolio fue tomado por antifas a los cuales les abrieron las puertas los policías del Capitolio. No fueron seguidores de Trump, fueron antifas y participantes en las protestas de Black Lives Matter. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque han aparecido fotografías de estas mismas personas, sobre todo el de los cuernos, en las protestas de Black Lives Matter. O sea, fue una operación de bandera falsa. Lo que vamos a ver en los próximos 10 días es la detención de lo que llamamos el gobierno secreto o el Deep State. Las principales ciudades norteamericanas están ya bajo control de la Guardia Nacional. Trump sufrió un intento, el enésimo intento de asesinato ayer, y está moviéndose continuamente de sitio para asegurar su vida y la de su familia. Los izquierdistas han planteado manifestaciones armadas, recalco que armadas, del 16 al 20 de enero en las principales ciudades norteamericanas y del 17 al 20 específicamente en Washington. Se está diciendo que la gente en Estados Unidos, en las principales ciudades, no salga a la calle o bueno, pues vaya a hacer las compras básicas, porque la situación se va a poner muy tensa. Y lo que va a suceder seguramente hoy mismo es que, dado la censura, que desde luego echa por tierra el concepto mismo de democracia, que se le censure al presidente de un gobierno, y sabemos que toda la democracia se basa en la libertad de expresión, el pacto social del que habló Rousseau y Locke, bueno, pues ese contrato social se ha roto y, bueno, pues por las mismas, el presidente de los Estados Unidos de América se va a dirigir a la nación, a los norteamericanos, en las próximas horas a través de un mensaje, a través de, bueno, pues de las redes, que van a ser tomadas por los militares. En cuanto a Europa y al resto del mundo, estas detenciones han comenzado ya y para el que quiera seguirlas tendrá que fijarse en los apagones que ya están sufriendo ciudades como Roma, como Berlín y en Francia también. Y esos apagones van a ser, digamos que, la cobertura para que
los agentes de los cuerpos especiales empiecen a derrocar a la élite corrupta que trafica con niños y los hace esclavos sexuales. Esto es el comunicado que no ha dicho exactamente esto, pero ha recalcado secretario Pompeo su lucha, que es una de la batalla principal que ha tenido Trump desde que llegó a la presidencia, contra las redes de tráficos de humanos, las redes de esclavistas que están detrás de la gente, la élite que ha dado el golpe de Estado mundial que conocemos como COVID-19 y que, pues no es más ni menos que el intento de acabar con la libertad del ser humano e instalar una dictadura comunista en el planeta. Bien, antes de ir con Francisco, déjame preguntarte dos cosas, Rafael, con lo que dices, ¿qué porcentaje de probabilidad es seguro que esté pasando lo que dices y que va a pasar lo que dices? Es decir, que el 20 no veamos a Biden ahí ser aplaudido y ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Esa es una. Y dos, Epstein, uno de los grandes pederastas y príncipe depredador sexual que lo mataron o se murió suicidado supuestamente, era también amigo de Donald Trump, ¿no? No, la segunda es falso. Conocían, porque evidentemente estaban en lo que llamamos la farándula, no sé si ese término se utiliza en México, en otros países, claro. Pero evidentemente Donald Trump era un gran constructor y Jeffrey Epstein una persona, y se encontraban en reuniones sociales y en algún momento sí han tenido una cierta relación, pero estamos hablando de los años 90, hace más de 20 años. Yeah. Con respecto a lo primero, me llamasteis hace unos días, ¿recuerdas?, para intervenir, y os dije que no, precisamente porque no sabía lo que estaba pasando. Yo, cuando no tengo claro lo que hay que decir, prefiero no aparecer. Y ahora, si he dicho que sí, es porque estoy seguro a un 98-99% de que lo que estoy diciendo es lo que está sucediendo ya. ¿Por qué? Pues porque tengo comunicados de diferentes fuentes y todas confluyen en la misma agenda que se está poniendo en marcha actualmente. Y las imágenes de la Guardia Nacional en Washington, eso ya están ahí. No he recibido imágenes de otras ciudades, pero se asegura que ya están preparadas para la insurrección, porque evidentemente digamos que los demócratas y los antifas, que son los que trabajan para ellos en las calles, no van a aceptar que Trump le cuente al pueblo norteamericano que las elecciones han sido robadas, no solo desde dentro de los Estados Unidos, sino con la participación de países como Alemania, Italia, China y Canadá. Y hay que decir, y se me ha olvidado decirlo antes, muy importante, que han testificado varios altos ejecutivos de la empresa militar italiana Leonardo, que tiene satélites, ¿no?, que participaron en el robo de las elecciones. Y ahora mismo, a día de hoy, a las 7:15 que son en España, el gobierno de Conte en Italia está pendiente de un hilo, porque esto ha llegado al Tribunal Supremo. Hay un vídeo de un consejero del Tribunal Supremo admitiendo este testimonio de personas de alto nivel que han participado en el robo de las elecciones norteamericanas. Bien, exactamente. Ese sistema es un sistema militar con satélites, ¿no, Rafael, en Italia? Gracias. A ver, Francisco, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Mi risa es un poco el asombro, ¿no?, de lo que dice Rafael, en el sentido de que, voy a citar a Murakami, el gran novelista japonés, en el sentido de que la realidad es una sola. ¿Qué quiero decir con que la realidad es una sola? Voy a apuntar a lo que dice Rafael. Hola, Rafael. En el sentido de que si esa es la realidad, que es una sola, yo no estaba preparado para esa realidad. Sí, me alegro de que él haya dicho de investigar bien para estar preparado y saber qué decir. ¿Cómo reacciono yo frente a lo que dice Rafael? Primero, me voy bien a lo macro. Me corresponde decir lo que dije el otro día en Hispan TV, que aquí estamos en presencia de una gran crisis del Estado liberal. Esto no es una crisis de la democracia. Hablar de crisis de la democracia es tapar el fondo del problema. El fondo del problema es la crisis del Estado liberal como tal. Lo acaba de decir Rafael Palacio. El tema de Locke, Rousseau y Hobbes. Digamos, la destrucción del Estado, en el fondo, es lo que está sucediendo hoy día. Respecto a la censura, a mí me parece que ese es
la espada, ¿no es cierto?, en el lomo del toro. En el sentido, si supongamos que el toro no sea en parte Trump y también el Estado liberal. Es decir, el Estado liberal ha agotado sus posibilidades de reivindicación y de rectificación. Creo que el símbolo del miércoles es clarísimo. Si lo que dice Rafael es cierto, que son los antifa, que son los elementos del deep state, del Estado profundo, y yo me inclino a pensar que así lo es, porque las declaraciones de personas que apoyan a Trump en distintos medios, fuera de CNN, fuera de NBC, fuera de CBS y CNN, están diciendo, por ejemplo, la mujer Babbitt, que vino de San Diego, fue asesinada por los antifa. Digamos, eso hay que investigarlo. A mí me parece obvio de que partidarios de Trump hayan sido asesinados por antifas en ese momento de asalto al Capitolio. Si yo concuerdo con esa tesis, y si es una realidad la que está señalando Rafael Palacios, yo a partir de ello, igual, ¿no es cierto?, mi frase o mi tesis o mi postura o mi visión de que esta es una crisis mayor del Estado liberal representado y exhibido en la democracia de Estados Unidos. Entonces no es una debilidad de la democracia, esto es una debilidad institucional del concepto de Estado liberal que se viene arrastrando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es un Estado que ha reconvenido y se ha reconfigurado su forma de actuar políticamente. Hoy día el Estado liberal no tiene la instrumentación institucional para sostenerse en base a las condicionantes y las determinantes económicas que se ha impuesto a partir del ajuste estructural de la década del 80, que todo el mundo le llama modelo neoliberal. El modelo neoliberal es un instrumento, ya sabemos que ha fracasado, sostiene el capitalismo todavía. Sin embargo, la estructuración institucional, la configuración institucional para sostener esa configuración económica, ¿no es cierto?, ha fracasado y es lo que en estos momentos se está derrumbando, que es el Estado liberal. Esa es mi primera reacción. Respecto a qué va a suceder el 20, bueno, desde lo que puedo agregar yo es que Trump asume para cortar los circuitos del poder. Ya lo dije anteriormente en Detrás de la Razón y en otro programa de Hispan TV. Él llega a cortar los circuitos del poder, de ese establishment, ¿no es cierto?, que se venía haciendo cargo del periodo del mundo postsoviético. Con 30 años, ese establishment, con todo el espacio de poder a su disposición, este es el resultado, incluyendo la pandemia. La pandemia proviene del Estado profundo. Ahí yo concuerdo con lo que sostienen de que la pandemia es un invento para provocar este estado de situación hoy día en el planeta. Que también tiene que ver... Sí, perdón. ¿Tiene que ver con qué? Acaba. La pandemia es un proxy de un ataque nuclear. Y para finalizar, como no hubo ataque nuclear, la gran frustración del deep state y del technical power, technopower, como le llama Trump mismo, tech power, digamos, yo le llamo los emperadores digitales, lo único a lo cual no tienen acceso es al poderío nuclear. Digamos, ellos tienen acceso a todo, a toda la parafernalia y toda la instrumentación de comunicaciones. Pueden incluso determinar, ¿no es cierto?, y hacer fracasar ciertas exploraciones petroleras en el Golfo de México, en el Golfo Pérsico, en cualquier parte. Pueden hasta eso, ¿no es cierto?, apoderarse de alguna manera. Francisco, pero no se pueden apoderar de la decisión ni del poderío nuclear. Es allí donde está el tope. ¿Y sabe cómo se delata eso? Cuando la información surge de que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, tenía contacto directo con el Pentágono o con el jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas para impedir, entre comillas, que este loco, el presidente, tuviera acceso al botón nuclear. Ahí se delata la estrategia de inteligencia equivocada de los demócratas. Bien, oye, Francisco, yo decía,
al principio que esto era muy peligroso, no por Trump, sí o no, o fuera presidente, sino porque eso que estás comentando tú y también con lo que dice Rafael, pues la inteligencia te puede dar hoy, la inteligencia artificial te puede dar hoy vida o muerte. Es decir, si no existes digitalmente, próximamente, ahora todavía no, pero en unos años que vienen, si no existes digitalmente, no existes. Sí, exacto. ¿Qué hay que hay hacer? Una dictadura, por cierto, y la frustración más grande de Bill Gates, de Bezos, de Zuckerman y toda esa compañía de los emperadores digitales es que no van a poder tener acceso al botón nuclear, porque Trump se los impidió, y esa era la idea de hacer un acuerdo macro al supranivel con Putin. Impedir, ¿no es cierto?, que los emperadores digitales tuvieran acceso al botón nuclear. Ese es todo el tema que se tiene que discutir hoy día. Y esa es la gran frustración. La gran frustración con Trump. Por eso que impidieron por todos los medios que pudiera gobernar. Bien. Esa es la idea. Bien. A ver, Rafael, me gustaría tu réplica de lo que dijo Francisco y preguntarte algo verdaderamente importante y de lo que también muy poco se ha hablado. En el 2019, antes de la pandemia, no solo hubo esta reunión de Bill Gates y del simulacro digital, sino antes también hubo una reunión de una cosa que se llama ID 2020. Que es una asociación que está tratando de imponer la tecnología digital para la identidad digital de cada ser humano, con proyectos ya en Bangladesh, y te venden toda la idea de que los pasaportes, las licencias de manejo y todas estas cuestiones físicas ya son obsoletas, que algo debe de traer el ser humano para decirte, mira, yo soy Roberto, tú eres Rafael. Entonces, ahora veo que está todo ligado esta relación entre las Big Tech, que censuran a Trump, la vacuna, y explícame un poquito de esto, porque bueno, hay mucha gente que dice que esto es conspirativo, Rafael. No, bueno, esto ya era conspirativo hace un año, ahora ya lo están diciendo abiertamente, lo de la identidad digital. Esto tiene que ver con el plan de la Agenda 2030, la Agenda 2030 de la ONU, y ese es el plan al cual se han enfrentado los patriotas de Trump y de Putin en Rusia, aunque Putin también tiene sus problemas allí. Y es básicamente lo que se está jugando es el futuro de la especie humana. Si vamos a ser humanos o vamos a ser híbridos con las máquinas. Entonces, el plan del cual estás hablando y que comienza, pues se puede decir que con esta pandemia, pero incluso, yo creo que lo he dicho en otra ocasión, hay que recordar que la pandemia del COVID comenzó solo unas semanas después que desde que Greta Thunberg nos estaba hablando de la gran tribulación que íbamos a pasar con el calentamiento global, acordaos, que iba a fallecer muchísima gente. O sea, fíjate qué continuidad tiene una cosa con la otra y, bueno, pues realmente hay unas mentes pensantes detrás de las tecnológicas y por encima científicos que han ideado un futuro demoníaco para los seres humanos, y los que se oponen a ese futuro han sido unos militares, dicen que 500 generales norteamericanos desde la muerte de Kennedy, y han alumbrado a este personaje llamado Trump, que no es más que la cara visible, con mucho poder evidentemente, de este movimiento. Entonces, con respecto a lo que ha dicho el compañero, básicamente de acuerdo, y lo único que puedo aportar, de nuevo, es algo que a mí me llegó como un rumor hace 3 días y que se ha empezado a hacer realidad, y es que hay una serie de países, entre los cuales, los que recuerdo, estaba Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Polonia, Brasil y Estados Unidos, que van a empezar a, entre comillas, nacionalizar las grandes tecnológicas si siguen censurando información, ¿vale? Esto, que parece una barbaridad, ha comenzado en Polonia, que ha sacado una ley por la cual le ponen una multa de $2 millones a Facebook o a Twitter o a YouTube siempre que censuren una información, un vídeo que esté autorizado bajo su legislación, ¿vale? Parece que hay una intente entre esos países, y seguro que me dejo alguno,
para empezar a desbancar estos monopolios que son Amazon, Google, Facebook y Twitter, aunque Facebook y Twitter ya tienen otras correspondencias, y que, bueno, como ejemplo, la red social Parler, que es un equivalente a Twitter, como habéis mencionado en la introducción, bueno, pues Amazon la ha dejado sin servidores, sin hosting, sin servicio, y no ha encontrado ninguna otra empresa para que le dé soporte, de manera que actualmente está caída. Ese es el poder que tienen estas empresas. Gracias. Tienen más poder. Bueno, Amazon arrienda sus servidores a la CIA. La CIA, no sé si lo sabéis, pero la CIA funciona con los servidores de Amazon. Imagínate. O sea, que digamos que con esto queda claro que el gobierno norteamericano en realidad está dirigido por estas grandes empresas que, fijaos qué absurdo, están dirigiendo a los comunistas. O sea, es la unión entre el capitalismo más atroz y el comunismo. Gracias. Es una unión contra natura. Gracias, gracias. Todo es bueno, por no decir porquería. Gracias, gracias, mi querido Rafael. Un abrazo. Gracias, Francisco, hermano. Gracias a los dos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Programa de súper lujo. Le pido que lo vuelva a ver. Otra vez lo dejo con una exquisita selección de imágenes que por sí sola nos ilustran y nos ponen la piel de gallina, por lo menos a mí, de lo que está pasando en uno de los focos de poder del mundo. Analice bien las imágenes. Buenas noches. Oh, it's an animal. I thought he was a great guy. He helped really cross. Move back! Move back! Move back! Peace come with the mercy that flows from the blood of Christ. Come with the truth of the word. Организуется. Поэтому 我国在世界主要经济体中率先实现。 Better.